Hola, bienvenido a la segunda semana del módulo 5. En esta ocasión te voy a explicar cómo realizar la actividad integradora número 3, investigar para argumentar, y la actividad número 4, que consiste en participar en el foro. Pues bien, antes de iniciar quiero recordar lo que necesitamos para esta semana en la realización de las actividades integradoras. Como primer punto, vamos a ver lo que hay que realizar. Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés. Revisa, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países, etc. Ya que lo hayas hecho, ahora vas a investigar en dos campos disciplinares, por lo menos, que han abordado el tema de la drogadicción, o en este caso de la legalización de la marihuana. Biología, derecho, sociología, historia, política, etc. Ya que lo tienes, ahora vas a determinar de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, etc. sobre el tema de tu interés. 6. Después del texto que elaboraste, da tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnicas de investigación documental o informáticas utilizaste? Y vas a describirlas. Posteriormente vas a grabar un audio en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso la legalización de las drogas. Como ves, el objetivo es que construyas un texto argumentativo o un ensayo. En este caso, hay que retomar los aprendizajes de la semana pasada. Entre los principales se encuentra lo que son los conectores lógicos. Por ahí les compartía algunos ejemplos en el video anterior. Aquí tenemos una imagen, en la imagen te los presento. Hay conectores de tipo causa, consecuencia, contraste u oposición, concesión, adicción, equivalencia, evidencia, orden, secuencia. Y aquí vemos los ejemplos. ¿Cuál es la finalidad de estos conectores? La finalidad es que puedas enlazar las diferentes oraciones o preposiciones, también las premisas, relacionarlas unas con las otras, para que puedas construir párrafos argumentativos o párrafos que tengan un carácter más sólido, más coherente, y por lo tanto puedas construir tu texto argumentativo. Este recurso te lo pondré en los recursos de esta semana. Es muy importante que a la hora de elaborar tu ensayo o texto argumentativo lo tengas presente para que se te vaya facilitando la redacción del texto. Viene el conector, la función, el ejemplo. Esto es muy básico. Como experiencia personal, a mí en mis inicios en la universidad me facilitó mucho la redacción de textos. Incluso este esquemita que le estoy presentando, esta tabla, yo la tenía impresa y cada vez que redactaba la sacaba. Entonces para mí era muy esencial y por eso se los comparto. Ya que conocemos los conectores, vamos a ver la estructura de un ensayo. Esto es de los recursos que estudiaron la semana pasada, esta que está terminando, y vamos a ver estructura y desarrollo de un ensayo. Hay diferentes tipos de ensayo, como son el científico, crítico, argumentativo, narrativo, periodístico, académico. Bueno, esto ya lo vistes. Tienen diferentes enfoques, esto ya lo debieron estudiar, solamente lo estamos repasando. ¿Y cuál es la estructura del ensayo? La estructura del ensayo es la introducción, el cuerpo o desarrollo, la conclusión,
Adicionalmente contiene elementos que es importante mencionar. El título. ¿Cuál es el título de tu ensayo? La introducción. Esta imagen que están viendo es ilustrativa porque nos dice aproximadamente la cantidad de texto que vamos a redactar. Como ven, el ensayo es en una línea, no tiene que ser más extenso, son breves, entre más objetivo es mejor. La introducción debe de ser menor, el desarrollo es la parte que es mayor, si ven aquí está ilustrando con 2 párrafos, y la conclusión. Y posteriormente las referencias o fuentes de consulta. Ese es como se estructura el ensayo. Título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Esto es lo que se les va a evaluar. El título debe ser corto, claro y específico. La introducción es la primera apropiación del lector al ensayo. Es la primera aproximación del lector al ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la introducción vamos a tratar de enganchar al lector a nuestro ensayo y decirle de manera general qué es lo que va a tratar nuestro ensayo, darle los primeros indicios, cómo lo vamos a organizar y sobre todo va nuestra postura al tema que sería la tesis y su finalidad consiste en despertar el interés del lector. Hipótesis o idea directriz es el supuesto que el autor del ensayo demostrará o se trata de la idea anterior a la tesis y su certidumbre se expone a prueba. Es una hipótesis, es decir, puede ser que sea verdad o puede ser que sea mentira. Generalmente muchos solamente hacen lo que es tesis, que es muy similar a la hipótesis, porque la tesis es la idea directriz que maneja o que se desarrolla a lo largo del ensayo. Entonces vamos a ver el cuerpo de desarrollo, y aquí consiste en mostrar los argumentos que van a soportar nuestra tesis de indagar. Lo más sencillo es poner argumentos que van a darle fundamento a nuestra tesis, porque es un ensayo breve de 2 cuartillas. Si fuera un ensayo extenso de 5 hojas, 10 hojas, 200 hojas, entonces se pondrían una serie de argumentos que se les llama argumentos a favor, argumentos en contra, para que de alguna otra forma nosotros ir debatiendo de manera interna con la finalidad de dar a la luz nuestras ideas. Esto lo mencionamos lo vieron en el módulo 4 con lo de Sócrates, cómo Sócrates tenía esta forma de discusión y el final de sus discusiones era llegar a lo que él planteaba, entonces con sus contraargumentos. El contexto histórico y geográfico, aquí es importante mencionar el espacio, el tiempo del ensayo, de qué se va a tratar. Esto no es bien específico en el ensayo, sino es algo que ya se tiene en consideración. El uso del lenguaje debe ser un lenguaje formal, no es un lenguaje coloquial, es un lenguaje argumentativo, uso adecuado de la redacción y la sintaxis, y hay que darle nuestra enfoque o intencionalidad. Contexto histórico y geográfico y la intención del autor. Esto no viene tal cual en el ensayo. El uso del lenguaje sí lo podemos palpar, que es un lenguaje, como les mencionaba. Y finalmente la conclusión, que es la recapitulación o llegar a mostrar si nuestro si nuestra tesis es adecuada o no es adecuada, es viable o no es viable, y damos el cierre. La conclusión es 100% del autor, porque es a lo que llegas. Aquí ya no es válido que pongas las ideas del autor, más bien ya es de tu autoría. La introducción es válido que pongas alguna referencia, pocas palabras de un autor.
con el fin de que te introduzca. En el desarrollo sí se permite poner más texto de otros autores, pero debe de ir una proporcionalidad. Es decir, si escribo 200 palabras de autores externos, yo debo tener como un mínimo de 300 o 400 palabras que sean de mi autoría. Entonces ahorita vamos a ver cómo se elabora. Hay que estudiar esta parte. Se los expliqué a grosso modo, ya lo vieron, es decir, a grandes rasgos. Y ahora vamos a ver cómo se estructura el ensayo, cómo hacer la actividad integradora y el ensayo de forma sencilla. Esto es lo básico. Bueno, yo les sugiero que pongan esta tabla para desarrollar los puntos que nos piden. Primero hay que buscar un tema central de acuerdo a lo que nos interesa, sobre la legalización de las drogas o sobre la marihuana. Entonces yo pongo aquí la legalización de las drogas. Me interesa investigar sobre los beneficios que tiene la legalización de la marihuana o de las drogas. Postura, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es mi postura? Aquí es la tesis o hipótesis. Legalizar la marihuana en México ayudará a reducir la violencia ocasionada por el narcotráfico. ¿Desde qué disciplinas voy a abordar el tema? Desde la sociología, derecho, salud. Esas son las 3 disciplinas que yo voy a abordar. Y ya que realicé mi investigación en diferentes campos, desde el campo sociológico, del derecho y la salud, voy a tomar los argumentos de esas fuentes. Y aquí pongo un argumento con bases en la salud y lo tomé de Reyes 2014, un argumento sociológico y un argumento con bases al derecho. Entonces esto lo hice en mi investigación en internet. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la de proceso. Es una fuente confiable. Está cargando un poco. Entonces, en lo que carga, les sigo mostrando. Yo hice esa investigación en internet. Aquí tengo la fuente de proceso. La de Reyes sería la otra fuente. La fuente que está aquí, análisis sociológico. Creo que esta va a cargar más rápido. Aquí está. Es una fuente confiable. ¿Por qué es confiable? Porque aquí vienen los datos del autor, que es un estudiante de maestría en sociología, licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco. Y él aquí hace un texto argumentativo sobre la legalización de la marihuana más allá de la aspiración. Aquí viene cómo está estructurado su trabajo. Y yo al momento de leerlo y comprobar que es una fuente confiable, yo de aquí tomo un argumento y lo cito al estilo APA. En la modalidad APA, vamos a ver aquí, el nombre es estudiante maestría Luis Reyes Eliabar. Entonces, en APA me va a pedir que ponga el apellido y después el año de publicación. Entonces aquí pongo Reyes, que es el apellido del autor, y 2014, que corresponde al año en que se publicó este texto argumentativo. Aquí tenemos miércoles 19 de febrero del 2014. Entonces, esa es la forma de citar APA. Ahora tenemos aquí la de proceso, es una revista confiable, no tiene autor. Como no tiene autor, reviso, me voy hasta el fondo y les compruebo que no tiene autor. Creo que tiene, sí, es Denise Dresser, es la autora. Entonces, aquí Dresser 2012. La revista Nexos es igual de forma.
Y ya que lo tengo, con estos argumentos voy a construir mi texto argumentativo. Estos 3 argumentos voy a ponerlos en el desarrollo. Entonces vamos de esta forma. Pongo la legalización de la marihuana es el título y estos 3 párrafos van a formar mi introducción. Y mi tesis está aquí. Por esta razón considero que legalizar la marihuana ayudará en México a reducir la violencia ocasionada por el narcotráfico. Entonces vamos a ver cuánto escribo de... Aquí me da, lo selecciono y aquí abajo me dice que son 216 palabras. Ahora vamos a ver el desarrollo. Aquí comienza el desarrollo. Y aquí termina. Y son 484, es decir, el doble. Y esta es la conclusión. 134. Como ven, la introducción es menor, el desarrollo es más extenso, el doble que la introducción en mi caso, y la conclusión es más reducida. ¿Por qué es más reducida? Porque ya es a donde llegas tú con tus propias palabras, ya ahora sí la reflexión de tu pensamiento. Entonces aquí tenemos la respuesta a la tesis, todo es la conclusión, y aquí encuentro la respuesta a mi tesis, que corroboro de que efectivamente legalizar la marihuana reducirá la violencia. ¿Y cómo integro los párrafos o los argumentos que investigué de otras fuentes? Bueno, aquí vamos a ver. Aquí es una explicación. Hago la introducción al tema, digo, el consumo de la marihuana y sus efectos en la sociedad no es un tema nuevo, ya que desde la década de los 80 he escuchado hablar sobre el tema. En aquellos años se pensaba que las personas que consumían marihuana eran malvivientes, es decir, personas con serios problemas de conducta y sin valores, a los que se les tenía que tener poca confianza y de ser posible evitar, e incluso si alguien procuraba su amistad también era considerado un marihuano. En este contexto, la explicación del fenómeno era sencilla, entre ellas, entonces aquí hago la introducción, que en esa época no era un tema de mucha ciencia, porque quien fumaba o consumía marihuana era porque era mal educado, sus padres no lo habían educado bien, era un hijo que no sabía lo que quería con sus hijos. Y aquí pongo un texto, un argumento de contraposición, en el cual ya va a ir encaminando a plantear mi tesis. Y aquí ya menciono que desde esa época hasta la actualidad, todas las medidas que se hicieron fueron prohibitivas y ninguna de ellas solucionó el problema. Al contrario, ha habido un aumento. Entonces, una contraposición de lo que se está diciendo en el debate actual. Entonces aquí ya pongo a través de mis palabras de enlace, relaciono los argumentos. Entonces pongo aquí de igual forma lo que en México se ha vivido es que entre mayor aumento de las medidas prohibitivas es mayor el incremento Esto se explica porque aquí está mi palabra de enlace, mi conector lógico, que me va a ayudar a enlazar lo que yo digo. Esto es lo que yo digo, pero como no tiene un fundamento, esta proposición lo hago utilizando un argumento y lo enlazo con la palabra porque. La prohibición impide también una política eficaz, y esto es de Nexos 2010, de la revista Nexos. Entonces, debo de poner en negritas lo que no es de mi autoría y ponerlo o citarlo con la referencia APA, que en APA nos pide el nombre del apellido de la persona y el año en que lo publicó. Si no tiene apellido, el nombre de la fuente o de la página web. En este caso es Nexos. Y ya después continúo
lo relaciono y menciono que esto explica que el problema no haya disminuido. En este argumento se menciona que la drogadicción y la venta de narcotráfico de drogas ha aumentado y ha corrompido a las políticas, a los policías y ha causado daño. Y ahora aquí menciono que eso explica que el problema no haya disminuido. No estamos hablando de resultados a mediano plazo, sino de lo que ha resultado desde aplicar por aproximadamente 30 años una solución prohibicionista. Por ejemplo, aquí esto lo menciono porque en la introducción mencioné que desde la década de los 80 yo he escuchado hablar. Entonces, si sacamos cuentas, son 1980 más 30, son 2010, 2019 aproximadamente. Y también menciono que han existido diferentes corporaciones policíacas a las que se les ha confiado esta lucha contra el narcotráfico y ninguna ha tenido efecto. Por ejemplo, tenemos a la Policía Antinarcóticos, la AFI, PFP, Gendarmería, etcétera, y nada. Actualmente sigue y peor, cada vez se agrava más. Y ya utilizo otro conector para enlazar mi segundo argumento, que es: además, la labor de la policía se ha enfocado a detener consumidores y vendedores en flagrancia, y este lo tomo de Dresser. Bueno, aquí conservé, ya corregimos que no era proceso, sino que es Dresser, 2012. Ya lo pongo. Entonces utilizo un conector lógico, además, y ya después aquí utilizo otro conector lógico para darle continuidad, para agregar ya mi pensamiento. Es decir, ante el argumento de Dresser que tomé, del texto de Dresser, yo saco otro argumento para fundamentarlo. Ya menciono: así pues, aquí lo resalto con rojito, así pues, resulta evidente que las soluciones implementadas por el gobierno federal no han dado los resultados deseados. Y ya continúo. Y ya pongo otro argumento para darle continuidad. Pongo es un conector lógico, evadir la solución más rentable hasta el momento. Se ha utilizado el argumento sobre el aumento a los daños a la salud, ya que algunos especialistas aseguran que, y aquí empieza el argumento de Reyes, del texto que les mostré. Reyes dice que el consumo diario y en altas dosis es dañino para los sistemas respiratorios, cardíacos, inmunológicos y neurales. Ya después pongo asimismo otro conector lógico para enlazar los argumentos. Y posteriormente, ya después menciono otro argumento de mi autoría. Planteado de esta forma, suena convincente. Y ya pongo otro argumento. Sin embargo, es decir, lo que plantea Reyes y lo que después explico puede ser lógico, pero sin embargo, es decir, contraposición para dar mi respuesta. A pesar de que suena bastante lógico y convincente el argumento a la salud y sus repercusiones, considero que no es suficiente para no darle el sí a la legalización, porque legalizar la marihuana primero se reduciría el número de vendedores, nadie vendería un producto que ya no proporciona ganancias redituables, por lo cual ya no habría necesidad para gastar miles de pesos. Entonces aquí ya está la respuesta. Ya finalmente ponen la respuesta a esto y graban el audio. Entonces retomamos. Primero pongo el tema de la legalización de las drogas. De este tema, ¿qué me beneficia? ¿Qué me interesa investigar? Delimito los beneficios, esto lo estoy delimitando. Hago mi tesis o hipótesis: legalizar la marihuana en México ayudará a reducir violencia ocasionada por el narcotráfico. Ya que tengo mi tesis, lo que me interesa investigar, el tema central, ahora sí decido qué disciplinas pueden ayudarme a saber
si mi tesis es correcta o es falsa, pongo sociología, derecho y salud y hago una búsqueda desde estas fuentes, tomo los argumentos de esas fuentes, los voy clasificando y ya que los tengo clasificados, mis 3 argumentos como mínimo o 2, construyo mi texto argumentativo y los incluyo, en los cuales mi ensayo o texto argumentativo debe tener introducción. Aquí está la introducción, con su tesis, el desarrollo y la conclusión y la respuesta de mi tesis. Eso es el ensayo o texto argumentativo. Entonces esto es lo que les recomiendo, se los voy a proporcionar, este esquemita, por si quieren utilizarlo, este ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es la actividad integradora número 4, que consiste en el foro. En el foro vamos a hacerlo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es recuperar la información de la investigación realizada para la actividad 3. Después van a analizar el siguiente debate transmitido por un programa de televisión pública en México, Canal 11, a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Como ven, este tema también les puede servir para construir su ensayo. Y el 3 van a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Tu primera aportación debe ser tomar argumentos. Primera aportación es argumento a favor de la legalización de la marihuana que se planteó en el debate y se considere más interesante o sólido y por qué. Pongo aquí el argumento. Las personas tienen la libertad de decidir aún por encima de los principios médicos. Esto lo tomé de los autores del debate y esto es de mi autoría, el por qué. Este es de mi autoría, esto es tomado de los autores del debate. Hago mi segunda aportación, que es argumento en contra de la legalización de la marihuana que se planteó en el debate y que se considere más interesante o sólido. ¿Y por qué? Escribo mi primer argumento y explico por qué. Después, en el tercero, ¿cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana? Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura y aquí construyo mi argumento. Y ya la 4 y la quinta aportación consiste en debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Entonces aquí yo voy a buscar un compañero que haya hecho su aportación y que yo no esté de acuerdo con él. Y le voy a argumentar el por qué no pienso de esa forma. Pienso que eso no es lo necesario. Y la quinta vas a responder a la réplica. Por ejemplo, Juan me dice que no está de acuerdo con mi postura. Entonces lo que yo voy a hacer es responderle a la réplica de Juan. Ese sería defendiendo mi argumento. O al revés. Yo le argumento a Juan, no estoy de acuerdo con lo que tú dices por esto y por esto y por esto otro. Juan me va a responder y yo le replico a su postura. Es decir, que debo escribirle 2 argumentos a Juan. 1 para decirle que no estoy de acuerdo con su postura. 2 para contraargumentarle el argumento que él me mencione. Y eso sería mi participación en el foro. ¿Qué les recomiendo? Lo que califica el foro es que ustedes entren diario a participar en el foro. Yo lo que les recomiendo que estas aportaciones, la primera, segunda y tercera, la hagan en días diferentes, por ejemplo, lunes, martes y miércoles. La cuarta aportación
la hagan el viernes y la quinta aportación la hagan el sábado, para que de esta forma tengan 5 aportaciones. O bien, primera aportación y segunda aportación hacerla el lunes, miércoles la tercera, el jueves la cuarta y el sábado o domingo la quinta, para yo tener la mayor cantidad de aportaciones para que no se me afecte mi participación en el foro. ¿Qué es lo que pasa si yo hago todas las aportaciones en 2 días? Es decir, primera, segunda y tercera aportación el lunes, después el viernes cuarta y quinta, que no cumplo con todos los demás requisitos que se requieren en el foro, que es generar debate, revisar las actividades de mis compañeros, generar diálogo, generar conocimientos, generar aprendizajes. Eso no lo hago porque lo hago en 2 días. Por lo tanto, el promedio de su calificación en el foro va a ser menor. Si participan 2 días en el foro, tendríamos que estarían sacando como un promedio de entre 70 y 80 de acuerdo a la calidad de sus aportaciones. Si participaron en 2 días y plagiaron los argumentos, entonces ya va a ser mucho menor. Entonces, por eso les recomiendo que mínimo lo hagan en 4 días diferentes a lo largo de la semana, para que ustedes puedan cumplir con lo que dice el foro. Y sobre todo les recomiendo, para bien de todo el grupo, que hagan argumentos pequeños de 4 a 5 líneas, para que no se les haga pesado leerlos, ya que si ponen argumentos de 10 renglones y además copian y pegan información de otras fuentes para fundamentar sus argumentos, hay ocasiones que he visto que describen hasta 300, 400 palabras en una aportación, y eso es muchísimo. Si se va haciendo eso, lo que va a generar es que ustedes tengan más cantidad de texto que leer, y obviamente que pues no van a leer todo por los tiempos que los marca. Es muy difícil, tienen pocos tiempos y eso se les va a hacer complicado. Por lo tanto, pues sus participaciones no serán de todo bueno. Entonces, por eso les recomiendo que hagan aportaciones breves con sus propios argumentos, para que de esta forma sea más sencillo para todos. De mi parte es todo. Cualquier duda estaré para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. De mi parte es todo. Muchas gracias. Estoy en los medios ya conocidos. Me pueden contactar para cualquier duda o aclaración.